Hola, mi nombre es Leila Mayorga y soy una estudiante de Política Pública de la Universidad de Houston y hoy de maestría y hoy estaré hablando sobre mi ponencia. Nos referimos a Dios directa o indirectamente. Para empezar, la razón que yo estoy interesada en esta pregunta es porque a mí siempre se me viene a la mente cómo es que podemos hablar de Dios si no podemos ver exactamente quién es Dios al comparado como otras cosas o personas. Cuando hablamos de cosas regulares, puedo apuntar a alguien o ok, esa persona es tal persona. En este caso, cuando es la palabra Dios, yo no puedo ser eso exactamente porque no podemos ver a Dios o no tenemos una imagen exacta o directa de quién es Dios. Claramente, para hablar de Dios es una forma diferente al comparado que la regular que usamos nosotros para hablar todos los días. So, para eso, yo argumento en mi ponencia que la manera que podemos referirnos a Dios es directamente y directamente a través de la teoría llamada la inspiración semántica, que dice que podemos referirnos a Dios directamente a través de la percepción y la guianza del Espíritu Santo, que se integra en las cadenas causales que hablamos y usamos en nombre de Dios. Para empezar, ¿cómo es que podemos referirnos a alguien o una cosa, o en este caso, Dios? Hay dos formas para referirnos. Directa, que es por la teoría causal de referencia, o cadenas causales y bautismos. Y luego, indirecta, que son por descripciones. Y yo estaré hablando sobre las dos. Para empezar, ¿cómo es que nos referimos directamente? La manera que podemos referirnos directamente es, como he dicho, por cadenas causales. ¿Qué son cadenas causales? So, um, las cadenas, la teoría causal de referencia fue introducida por el filósofo Saul Kripke en 1980, que argumentó que la forma que podemos referirnos a alguien es a través de un nombre o una palabra que es bautizada por alguien y al ser bautizada se puede pasar ese nombre hacia otras personas y a través de la historia se puede aún usar esa referencia que directamente se refiere a la persona con que fue bautizada. Un ejemplo, para hacerlo más claro, es, por ejemplo, yo y nosotros. Cuando tus padres y mis padres nos dieron nuestros nombres, en mi caso Laila o Leila, um, nos bautizaron con ese nombre. Y al bautizarnos con ese nombre, ellos pasaron nuestro nombre hacia sus familiares o amigos diciendo, oh, esta es mi hija Leila, este es mi hijo o hija, ¿verdad? Y al ellos y sus compañeros al saber nuestros nombres, ellos pueden hablar de nosotros sin saber quiénes somos. Y a través de historia y a través de otras personas, ellos pueden saber quiénes son, quién es Leila, porque saben que, ok, esta persona está hablando de Leila porque esta tal persona conoció a Leila a través de esta persona, a través de otra persona, y esas son las cadenas causales históricas. En este caso, el nombre de Dios también funciona igualmente. Um, o en teorías religiosas, en este caso cristianas, se asume que Dios mismo se bautizó con el nombre Dios. Él mismo dijo yo soy Dios o yo soy. Y en este caso, Dios se bautizó con su propio nombre, Dios, y por revelación o milagros, um, o milagros pasó su nombre hacia los apóstoles y profetas, que ellos ahora saben que Él es Dios, y a través de ellos, los profetas y apóstoles pasaron el nombre de Dios hacia nosotros y las generaciones y generaciones, y hasta llegar hasta ahora, que somos nosotros, que sabemos que Dios se refiere al Dios de Abraham o al Dios de José. Y así son las cadenas causales que son pasadas por persona, persona y persona. Pues claro, hay problemas en la teoría causal de referencia. ¿Y por qué? Porque el nombre de Dios ha existido millones de años, muchos años, a comparación de nuestros nombres. Um, Sabemos que hay muchos nombres que se refieren a Dios igualmente. Puede ser a una estatua, puede ser para Saturno, Júpiter, Zeus, y todos estos nombres se refieren también a la palabra Dios. ¿Cómo es que yo puedo estar segura que estoy hablando del Dios de Abraham al comparado al Dios de Atenas?
o Zeus, etc. So, la manera que podemos referirnos a Dios y saber que estamos refiriéndonos a Él es a través de la inspiración semántica, que fue una teoría introducida por la filósofa Megan Sullivan, que nos dice que a través de las cadenas causales, la razón que podemos nosotros referirnos a Dios directamente es porque está el Espíritu Santo preservando esa cadena causal para poder asegurarnos a nosotros que estamos refiriéndonos al Dios de Abraham o al Dios de José y etcétera. So, ¿cómo es que funciona eso? Pues claramente, cuando nosotros decimos Dios, puedo decirte yo, Dios es Jesús, Dios es Abraham, Dios es Alá, Dios es Elohim, y puedo estar yo segura que me estoy refiriendo al Dios de Abraham directamente, porque está el Espíritu Santo interviniendo y guiando esa cadena causal a través de generación a generación, asegurándonos que estamos refiriéndonos al mismo Dios. También hay otra forma que podemos referirnos a Dios, y eso es indirectamente. Podemos referirnos a Dios indirectamente o a personas por descripciones. ¿Qué es una descripción? Un ejemplo, puedo usarlo como yo. Yo soy una muchacha que tiene pelo negro y corto. O cuando dices la muchacha de pelo negro y corto, te estás refiriendo indirectamente hacia mí, Leila. En este caso también Dios tiene descripciones para él. Muchas descripciones que usamos todos los días, a veces que ni nos damos cuenta, es cuando decimos el Señor de señores, el Señor de los cielos, el Dios de dioses. Esas son descripciones que también se refieren indirectamente hacia Dios. En este caso también hay problemas con la referencia indirecta. Y esos problemas son claramente que porque si usamos, por ejemplo, digo el Señor de señores, también me puedo estar refiriendo a Zeus, también puedo estar refiriéndome a Saturno, Júpiter o cualquier otra deidad que también tiene esta misma descripción. Para saber cuál Dios estamos hablando indirectamente, el filósofo Hugh Berling argumenta que la manera que podemos referirnos indirectamente es a través de la teoría de adoración-dignidad, que en inglés se llama The Worship-Worthiness Theory. La teoría de adoración-dignidad nos dice que a través de la descripción, el ser que es digno de nuestra adoración, al decir esa descripción, nos estamos refiriendo indirectamente hacia Dios. Y él argumenta esto porque al usar esa descripción, satisface dos desiderata que él argumenta que la teoría causal de referencia o la inspiración semántica no satisface. ¿Qué son esas dos desideratas? La primera desiderata es alcance y la segunda es accesibilidad. Alcance es la manera en que podemos referirnos a Dios por correferencias. Un ejemplo más fácil para explicar esto es cuando yo digo Dios, también puedo decir que Dios se correfiere a Alá, Abraham, Elohim, Jehová, Yahweh, Adonai. Todos esos nombres se correfieren a Dios. Eso nos da un cierto alcance de ciertos nombres solo se refieren a Dios. La segunda desiderata es accesibilidad. ¿Qué es accesibilidad? Para Berling, accesibilidad para la descripción es que cuando digo yo el ser que es digno de nuestra adoración, te estás refiriendo exactamente a alguien, a una persona, a una deidad, a una cosa, en vez de múltiples. Tiene un cierto está accesible para todos, que podemos decir, cuando yo diga el ser que es digno de nuestra adoración, me estoy refiriendo a Dios, a Abraham, a Alá. Y al comparado, para Berling, él argumenta que la teoría de inspiración semántica no nos deja tanta accesibilidad porque la gente no sabe qué es el Espíritu Santo, o mucha gente no cree en el Espíritu Santo o ni sabe nada del contexto de qué es el Espíritu Santo. Y por ese caso, él dice que por esa causa la inspiración semántica no es tan accesible. Pues claramente, por la descripción indirecta, el ser que es digno de nuestra adoración, para Berling también necesita dos requisitos, y esos dos requisitos es que la descripción solo puede describir a un ser que es trascendente y excelente. Cuando tú dices el ser que es digno de nuestra adoración, solo se puede referir indirectamente
hacia alguien que solo puede ser trascendente y excelente y que es el ser que es digno de nuestra adoración. En este caso no puede ser un humano, no puede ser una roca, una estatua, porque esas cosas no son trascendentes. Pueden ser excelentes, pero no son trascendentes. Para resumir, las dos teorías de que podemos referirnos a Dios, claramente es directa, a través de la teoría llamada inspiración semántica, que podemos referirnos a Dios directamente a través de cadenas causales, y a saber que a través de cadenas causales podemos estar asegurados que estamos refiriéndonos al Dios de Israel, al Dios de Abraham, porque está el Espíritu Santo ahí cuando decimos Dios, preservando nuestra cadena causal y asegurándonos que estamos refiriéndonos al mismísimo Dios. Luego está indirecta, que es por la teoría de adoración-dignidad, que podemos referirnos a Dios a través de la descripción, el ser que es digno de nuestra adoración, y a través de esa descripción solo podemos referirnos a Dios porque satisface dos desideratas, alcance y accesibilidad, y a un ser trascendente y excelente. Con esto yo argumento que la mejor manera para referirnos a Dios es solamente directa, que es por la inspiración semántica. Yo argumento esto porque yo argumento que la inspiración semántica también satisface las dos desideratas, alcance y accesibilidad, y una tercera desiderata que son nuestros juicios cotidianos. La inspiración semántica sí satisface alcance porque podemos asumir que cuando Dios se bautizó con el nombre Dios, también se bautizó con el nombre Abraham, Alá, Jehová, Jesús, Elohim, etc. Y esos nombres, pues claro, cada cultura tiene diferentes nombres para Dios. Si es el caso, cada persona, si Dios se bautizó con esos nombres y pasó esos nombres a sus profetas y a los apóstoles, esos nombres se pueden referir exactamente a un solo Dios, que es el Dios mismísimo, porque Él se bautizó con esos nombres. Tiene un alcance grande. También tiene accesibilidad, porque para una persona usar la palabra Dios no necesita saber o tener una relación con el Espíritu Santo. Esto lo sabemos todos porque tú puedes usar Dios y no saber qué es el Espíritu Santo, pero usted está seguro que estás refiriéndote al Dios mismo. En este caso, no hay ninguna necesidad para saber quién es el Espíritu Santo, pero puedes saber que estás refiriéndote al Dios porque claramente está ese alcance y etcétera. Y luego también argumento que hay una tercera desiderata. Esa tercera desiderata es los juicios cotidianos que usamos del nombre Dios. ¿Qué son juicios cotidianos? Un ejemplo puedo decirte a ti. Cuando yo te digo a ti exactamente el ser que es digno de nuestra oración, ¿qué se te viene en mente? Si cada persona tiene una diferente deidad o ni siquiera una deidad, porque para Berlin, cuando dices el ser que es digno de nuestra adoración, se refiere solamente a Dios, Abraham, Jehová, y nomás esa descripción sola puede referirse a Dios, no ninguna otra descripción. En este caso, no puedes decir Dios es el Señor de señores, Señor de los cielos, el omnipotente, el sobrepoderoso. No puedes decir esas descripciones porque no satisfacen la descripción de adoración, dignidad, que es el ser que es digno de nuestra adoración, y porque no satisface esa descripción, no te puedes referir a Dios. Si es el caso, no respeta tus juicios cotidianos. La segunda, que es también contra los juicios cotidianos, es que no respeta también que cuando usamos la descripción, el ser que es digno de nuestra adoración, no puedo decir yo que Jesús es Dios, porque Jesús no fue humano, claramente, pero no es trascendente, porque claramente fue humano que murió en la cruz. Entonces, si es el caso que la teoría de adoración, dignidad y la descripción es la mejor correcta, no deja a personas usar el nombre Jesús para referirse a Dios. En este caso, limita a personas religiosas referirse indirectamente a Dios. Al comparación de la inspiración semántica, sí nos deja usar nuestros juicios cotidianos y referirnos en este caso, a Jesús para referirnos a Dios. La razón es porque al usar la inspiración semántica y la teoría causal de referencia, no necesitamos una descripción, solo necesitamos el nombre de Dios, solamente.
Cuando digo Dios es Jesús, es todo lo que necesitamos para referirnos a Él, porque el Espíritu Santo está ahí para asegurarnos que nuestra referencia se está refiriendo directamente al Dios de Abraham y etcétera. No necesitamos una cierta descripción para hablar de Dios y etcétera. Y respeta también nuestros juicios cotidianos, porque cuando usas oraciones tal como Jesús es Dios o Dios es Dios o cualquier manera que tú conoces a Dios, esos son tus juicios cotidianos. Y puedes usar esos juicios cotidianos directamente con ese nombre para referirte al Dios de Abraham o al Jehová y Jesús sin tener que pensar en un solo set de una descripción exacta. No hay necesidad de ese tipo de descripción, porque puede estar cualquier descripción o cualquier oración y nombre que puedas asegurarte que estás refiriéndote al Dios mismísimo. Y pues claro, conjunto con estas terceras deideratas, yo argumento también que nombres no usan descripciones. Un ejemplo es cuando yo te llamo a ti, o tu nombre, en este caso puede serme yo misma, por ejemplo, cuando dices Leila, no estás pensando en una descripción, solo piensas en el nombre. Y con el nombre solamente puedes hablar de otra persona y de mí. No hay necesidad de una descripción para referirte hacia mí. En este caso, la mejor manera para referirnos a Dios es claramente, directamente, porque no hay ninguna necesidad de una descripción tan compleja para poder referirnos a Dios y etc. Pues claramente, si es el caso que la inspiración semántica es la teoría correcta, puede haber unos problemas y esos problemas son claramente los metafísicos y fenomenológicos. Esos son porque mucha gente no sabe quién es el Espíritu Santo o cómo trabaja o qué es y cuál es la manera que lo hace. Esos están fuera de alcance de mi bosquejo o de mi ponencia porque no son lingüísticos, son metafísicos y yo creo que son problemas que deben de ser investigados para incrementar y para, ayudar esa teoría filosófica para saber más en la manera en que hablamos de Dios. En resumen, podemos hablar de Dios directamente a través de la inspiración semántica, al comparación de la indirecta, que es a través de descripciones. Y espero que hayan aprendido algo de la manera en que nos referimos a Dios. Muchas gracias.